En este preciso momento, submarinos nucleares estadounidenses navegan en aguas estratégicas, posicionados como leviatanes del abismo, listos para cumplir una profecía que fue escrita hace más de 2000 años. Hermanos, lo que está sucediendo en agosto de 2025 no son coincidencias. Cuando Donald Trump ordena el despliegue de armas nucleares tras las amenazas de Dmitry Medvedev sobre la mano muerta rusa, estamos viendo el cumplimiento literal de Apocalipsis 16:14. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Sabías que Wall Street acaba de sufrir su peor caída desde mayo, perdiendo más de 500 puntos en un solo día? Los mercados mundiales tiemblan como hojas secas al viento. Europa perdió casi el 3%, Asia se desplomó, y todo porque los números económicos revelaron una verdad aterradora. Solo 73,000 empleos fueron creados en julio, mientras que 258,000 posiciones anteriores desaparecieron como vapor. Esto no es solo economía, queridos hermanos, es profecía pura. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24:7. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Cuando líderes mundiales intercambian amenazas nucleares en redes sociales, cuando estadísticas gubernamentales son manipuladas, cuando los empleos se desvanecen, mientras las tensiones crecen, estamos presenciando las señales que anunciaron los últimos tiempos. Pero aquí viene lo más impresionante. Trump despidió inmediatamente a la funcionaria que reveló estos números económicos devastadores. ¿Por qué? Porque, como dice Isaías 30:10, los poderosos gritan: «No nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras». Hoy desentrañaremos cada evento de agosto 2025 a través del lente profético. Descubriremos por qué estos submarinos nucleares son más que armas, por qué esta crisis económica es más que números, y por qué tú, que estás viendo esto ahora, fuiste llamado para estos tiempos. Prepárate para una revelación que cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro mundo. ¿Sabías que en este momento hay 2 submarinos nucleares estadounidenses clase Ohio, navegando silenciosamente hacia posiciones estratégicas, cada uno capaz de transportar 20 misiles Trident con múltiples ojivas nucleares? Esto no es ciencia ficción, hermanos. Es la realidad profética desarrollándose ante nuestros ojos. El 1 de agosto de 2025, Donald Trump hizo una declaración sin precedentes. Ordenó el reposicionamiento de 2 submarinos nucleares en regiones apropiadas, como respuesta directa a las amenazas de Dmitry Medvedev. Pero la Biblia ya había revelado esto. En Job 41:1, Dios pregunta: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo? El leviatán bíblico representa las bestias del mar, las fuerzas destructivas que emergen de las aguas en los últimos tiempos. Estos submarinos, con 170 metros de longitud y desplazando 19,000 toneladas sumergidos, son literalmente leviatanes modernos. Pueden permanecer ocultos en las profundidades del océano durante meses, con una tripulación de 159 personas, esperando la orden final. Su velocidad de 23 millas por hora bajo el agua los convierte en depredadores silenciosos del abismo. Trump declaró que estos movimientos fueron necesarios porque se hizo una amenaza por parte de un expresidente de Rusia y vamos a proteger a nuestra gente. Pero Apocalipsis 13:1 nos advirtió: «Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos». Las aguas profundas siempre han sido el lugar donde las fuerzas destructivas aguardan su momento. La Casa Blanca mantuvo ambigüedad estratégica sobre la ubicación exacta, pero fuentes militares confirmaron que fueron reposicionados más cerca de Rusia. Estamos viendo el cumplimiento de Daniel 11:40. Al tiempo del fin el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como tormenta. Pero estos leviatanes del mar son solo el comienzo, porque mientras las bestias se mueven en las profundidades, en la superficie, las naciones comienzan a mostrar su verdadera ira. ¿Qué sucede cuando 2 líderes nucleares
Intercambian amenazas a través de redes sociales como si fuera un juego, pero cada palabra podría desencadenar el fin de la civilización. Esto es exactamente lo que presenciamos en la escalada verbal entre Trump y Medvedev. Dmitry Medvedev, expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, desató esta crisis con una publicación amenazante. Trump debería recordar cuán peligrosa puede ser la mítica mano muerta. Se refería al sistema nuclear automático soviético, diseñado para responder automáticamente a un ataque nuclear. Pero Apocalipsis 11:18 profetizó exactamente esto: se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Trump respondió inmediatamente en Truth Social: dile a Medvedev, el fallido expresidente de Rusia, que vigile sus palabras. Está entrando en territorio muy peligroso. La conversación escaló cuando Medvedev escribió: cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra, no entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. Esta no es diplomacia normal, hermanos. Es el cumplimiento de Salmos 2:1-2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Cuando líderes mundiales pelean públicamente sobre capacidades nucleares, estamos viendo la ira de las naciones manifestándose. Lo más alarmante es que Trump redujo su ultimátum a Rusia de 50 días a solo 10 días para hacer la paz o enfrentar sanciones secundarias. Medvedev respondió llamando esto el juego del ultimátum con Rusia, pero Eclesiastés 3:8 nos recuerda que hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Y claramente, el tiempo de paz se está agotando. La tensión se intensificó cuando Trump escribió: las palabras son muy importantes y a menudo pueden llevar a consecuencias no deseadas. Estas no son simples amenazas políticas. Sin embargo, detrás de estas palabras furiosas, se esconde un sistema aún más aterrador, uno que podría activarse automáticamente. Imagina un sistema que puede destruir la humanidad sin que ningún ser humano presione un botón, activándose automáticamente cuando detecta que su país ha sido atacado nuclearmente. Esto no es una película de terror, hermanos. Es la realidad de la mano muerta rusa, y Medvedev acaba de recordarle al mundo que existe. El sistema Perimeter, conocido como mano muerta, fue desarrollado durante la Guerra Fría soviética. Funciona como un dispositivo del juicio final. Si los sensores detectan explosiones nucleares en territorio ruso y no pueden comunicarse con el liderazgo, automáticamente lanza todos los misiles nucleares restantes contra objetivos preprogramados. Es literalmente un sistema de venganza desde la tumba. Cuando Medvedev escribió que Trump debería recordar cuán peligrosa puede ser la mítica mano muerta, estaba revelando una verdad aterradora. Rusia mantiene activo este sistema automático de represalia nuclear, pero la Biblia ya había profetizado sobre sistemas de destrucción automática. Apocalipsis 9:15 dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Este sistema representa la culminación de la arrogancia humana: crear máquinas que pueden decidir el destino de la humanidad sin intervención divina. Es el cumplimiento de Daniel 2:43. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Lo más inquietante es que este sistema podría activarse por error. Sensores defectuosos, comunicaciones interrumpidas o interpretaciones erróneas podrían desencadenar un holocausto nuclear automático. Estamos literalmente a un mal funcionamiento de distancia del cumplimiento de Mateo 24:22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Putin mantiene el control final sobre este sistema, pero Medvedev, como vicepresidente del Consejo de Seguridad, tiene acceso a información clasificada sobre su estado operativo. Mientras la mano muerta permanece activa en los búnkeres rusos, en Estados Unidos, otro tipo de sistema automático está fallando: el sistema que debería proteger la verdad económica.
¿Qué haría un emperador si un funcionario le trajera noticias económicas tan devastadoras que amenazaran con exponer la verdadera fragilidad de su reino? Exactamente lo que hizo Trump el 1 de agosto. Despidió inmediatamente a la doctora Erika McEntire, comisionada del Buró de Estadísticas Laborales. Los números eran catastróficos. Solo 73,000 empleos creados en julio, cuando se esperaban 100,000. Pero lo peor vino con las revisiones. 258,000 empleos previamente reportados para mayo y junio simplemente desaparecieron de los registros. En Truth Social, Trump escribió sin evidencia: en mi opinión, los números de empleos de hoy fueron manipulados para hacer quedar mal a los republicanos y a mí. McEntire, una veterana de 20 años del gobierno con un doctorado, fue confirmada por el Senado con un voto bipartidista de 86-8 en enero de 2024. Incluso el vicepresidente J.D. Vance había votado para confirmarla, pero cuando los números revelaron la verdad económica, Trump actuó como los reyes antiguos que Amós 7:13 describe: no profetices más en Betel, porque es santuario del rey. La Biblia está llena de ejemplos de líderes que silenciaron a quienes trajeron malas noticias. El rey Acab odió al profeta Micaías porque nunca me profetiza cosa buena, sino solamente mal. Primero Reyes 22:8. Trump acusó a McEntire de falsificar los números de empleos antes de la elección para tratar de impulsar las posibilidades de victoria de Kamala. El senador republicano Tom Tillis criticó duramente la decisión. Si ella fue despedida solo porque al presidente no le gustaron los números, deberían crecer. Incluso William Beach, anterior comisionado nombrado por Trump, llamó el despido totalmente infundado y un precedente peligroso. Esto cumple Isaías 30:10, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. Si este contenido te está revelando conexiones que nunca habías visto, dale like y suscríbete para no perderte las próximas revelaciones proféticas. Pero mientras Trump silenciaba las malas noticias económicas, los mercados mundiales ya habían comenzado su colapso. ¿Has visto alguna vez cómo las hojas de los árboles tiemblan violentamente antes de una tormenta devastadora? Así exactamente se comportaron los mercados mundiales el 1 de agosto de 2025, cayendo en picada como si una fuerza invisible los sacudiera sin control. Wall Street sufrió su peor día desde mayo. El Dow Jones se desplomó 542 puntos, perdiendo 1.23% en una sola sesión. El Nasdaq cayó 2.24%, mientras que el S&P 500 se hundió 1.6%. Pero la devastación no se limitó a Estados Unidos. Los mercados europeos colapsaron. París perdió 2.9%, Frankfurt cayó 2.7% y Londres siguió la tendencia descendente. En Asia, el drama fue aún más intenso. El Kospi de Corea del Sur se desplomó 3.88%, borrando ganancias de semanas enteras en cuestión de horas. Los inversionistas asiáticos despertaron con pérdidas masivas que reflejaban el pánico global. Esto cumple perfectamente Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron drásticamente. El bono a 10 años pasó de 4.39% a 4.22%, un movimiento masivo para el mercado de bonos. Los inversionistas huyeron hacia activos seguros, anticipando recortes de tasas de interés de emergencia por parte de la Reserva Federal. Peter Mallouk, presidente de Creative Planning, expresó el shock generalizado. No puedo creer lo que acabo de ver. Los analistas describieron la situación como la economía suavizándose más rápidamente de lo que pensábamos anteriormente. El petróleo se desplomó por temores de que una economía estadounidense debilitada redujera la demanda global. El dólar se debilitó contra todas las principales monedas, mientras los inversionistas perdían confianza en la estabilidad económica mundial. Pero estos números aterradores eran solo la punta del iceberg de una realidad laboral aún más sombría.
¿Sabías que en los últimos 3 meses, Estados Unidos creó en promedio solo 35,000 empleos mensuales, la cifra más baja desde la recesión pandémica de 2020? Esta no es solo una estadística económica, hermanos. Es el cumplimiento profético de tiempos de escasez laboral, anunciados en las Escrituras. El informe de julio reveló una realidad aterradora. Solo 73,000 empleos fueron agregados, muy por debajo de las expectativas de 100,000. Pero cuando se incluyeron las revisiones a la baja de mayo y junio, el panorama se volvió apocalíptico. Mayo, originalmente reportado con 144,000 empleos, en realidad solo creó 19,000. Junio cayó de 147,000 a apenas 14,000 empleos reales. Esta dramática corrección significa que el crecimiento laboral promedio de los últimos 3 meses fue de solo 35,000 empleos, comparado con 111,000 en el primer trimestre de 2025. La tasa de desempleo subió a 4.2%, mientras que la tasa de participación laboral cayó a 62.2%, su nivel más bajo desde noviembre de 2022. Lo más preocupante es que 94% del crecimiento laboral de julio se concentró en un solo sector: salud y asistencia social. Esto significa que la creación de empleos no es amplia, sino extremadamente limitada. Eclesiastés 3:1 dice: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Y claramente, el tiempo de abundancia laboral está terminando. El desempleo a largo plazo se disparó. El promedio de semanas desempleados saltó a 24.1, el nivel más alto desde abril de 2022. Los desempleados por más de 27 semanas llegaron a 1.82 millones, la cifra más alta desde diciembre de 2021. Esto refleja Job 14.1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Los economistas atribuyen parte de esta crisis a las políticas de Trump: aranceles que encarecen los costos empresariales y restricciones migratorias que reducen la fuerza laboral disponible. Pero detrás de estos números devastadores se esconde una historia aún más perturbadora sobre cómo la verdad económica ha sido sistemáticamente distorsionada. ¿Qué pasaría si descubrieras que durante meses te han estado mintiendo sobre la salud de la economía más poderosa del mundo, y solo ahora están confesando la verdad? Esto es exactamente lo que revelan las revisiones masivas de los datos de empleo de mayo y junio de 2025. Las revisiones descendentes de 258,000 empleos representan la corrección más grande registrada fuera de una pandemia. Mayo perdió 125,000 empleos de su cuenta original, mientras junio fue corregido hacia abajo en 133,000 posiciones. Estas no son simples ajustes técnicos, hermanos. Son confesiones de que la realidad económica ha sido sistemáticamente distorsionada. El Buró de Estadísticas Laborales admitió que los datos iniciales fueron significativamente sobreestimados. Esto significa que durante meses, políticos, medios y mercados tomaron decisiones basadas en información falsa. Jeremías 8:5 profetizó esto: ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde de rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, no han querido volverse. Lo más alarmante es el patrón sistemático. Las revisiones hacia abajo no fueron eventos aislados, sino una tendencia constante. Los economistas de Goldman Sachs, UBS y Pantheon Macroeconomics habían advertido que algo estaba mal, pero fueron ignorados hasta que la verdad ya no pudo ocultarse. Mark Zandi de Moody's Analytics, quien calificó los datos del BLS como del más alto estándar, ahora expresa preocupación. Cualquier cosa que socave eso, o incluso la percepción de ese alto estándar, es profundamente preocupante. Esto cumple Proverbios 11:1. Peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Las revisiones también revelaron que el sector manufacturero perdió 11,000 empleos en julio, contradiciendo las promesas de revitalización industrial. La construcción, otro sector clave, mostró debilidad generalizada. Estas manipulaciones estadísticas no son accidentales.
Son síntomas de un sistema que prefiere la ilusión sobre la realidad, preparando el escenario para el enfrentamiento entre las dos superpotencias nucleares. ¿Has escuchado alguna vez el grito de guerra de un águila enfurecida justo antes de atacar a un oso? Eso es exactamente lo que presenciamos cuando Trump lanzó su ultimátum final a Putin. 10 días para hacer la paz o enfrentar las consecuencias más severas. En una escalada sin precedentes, Trump redujo dramáticamente su plazo original de 50 días a solo 10 días, para que Rusia termine la guerra en Ucrania. En Truth Social escribió: Rusia y Estados Unidos casi no hacemos negocios juntos. Mantengámoslo así. Pero esta no es solo diplomacia agresiva, hermanos. Es el cumplimiento de Daniel 11:40. Pero al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como tormenta. El águila americana y el oso ruso están posicionándose para el enfrentamiento final. Trump amenazó con imponer sanciones secundarias masivas si Putin no acepta sus términos. Estas sanciones no solo afectarían a Rusia, sino a cualquier país que haga negocios con Moscú. Es una estrategia de aislamiento total, diseñada para estrangular económicamente al gigante euroasiático. Putin respondió desafiantemente, manteniendo sus demandas sin cambios: que Ucrania abandone territorio ocupado y renuncie a sus ambiciones de unirse a la OTAN. En una conferencia de prensa, Putin declaró: queremos la paz, pero nuestras condiciones son las mismas de siempre. Esta intransigencia cumple Ezequiel 38:10. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento. La tensión escaló cuando Trump escribió que Rusia había lanzado un récord de 6.443 drones contra Ucrania solo en julio de 2025. Esta guerra asquerosa debería nunca haber sucedido, declaró, culpando directamente a la administración Biden anterior. Medvedev respondió con burla: Trump está jugando el juego del ultimátum con Rusia. Debería recordar dos cosas: Rusia no es Israel o incluso Irán, pero este intercambio de amenazas está acelerando los tiempos proféticos de manera sobrenatural. ¿Qué significa proféticamente cuando el líder de la nación más poderosa del mundo reduce un ultimátum de 50 días a solo 10, acelerando artificialmente los tiempos del fin? Esta compresión temporal no es casualidad, hermanos. Es una señal de que estamos entrando en la aceleración profética de los últimos días. Trump anunció desde Escocia que estaba reduciendo el plazo de 50 días a una nueva fecha límite de 10 o 12 días para que Rusia busque la paz. Esta decisión impulsiva refleja Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las asolaciones. Los 10 días tienen significado profético profundo. En Apocalipsis 2:10 Jesús advierte: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Estos periodos de prueba comprimidos son característicos de los tiempos finales. La reducción drástica del plazo revela la impaciencia profética de esta era. Trump declaró: si no llegan a un acuerdo para detener esta guerra ridícula dentro de este plazo, no me quedará otra opción que poner altos impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que Rusia venda a Estados Unidos y a varios otros países participantes. Medvedev interpretó esto como una escalada peligrosa. Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra, no entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. Esta advertencia cumple Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La comunidad internacional observa con horror cómo dos potencias nucleares se acercan a una línea roja que, una vez cruzada, podría desencadenar consecuencias irreversibles. Los mercados financieros ya reflejan este pánico, con inversionistas huyendo hacia activos seguros.
El 8 de agosto de 2025 se está convirtiendo en una fecha que podría marcar el punto de no retorno, cuando las armas submarinas silenciosas emerjan de las profundidades. ¿Sabías que en este momento, a 400 metros bajo la superficie del océano, 2 submarinos nucleares estadounidenses patrullan silenciosamente como centinelas del apocalipsis, cada uno con el poder de destruir ciudades enteras? Estos leviatanes tecnológicos no son solo armas militares, hermanos. Son los guardianes del abismo profetizados en las Escrituras. Los submarinos clase Ohio, que Trump desplegó, pueden permanecer sumergidos durante 90 días sin superficie, con reactores nucleares que no requieren reabastecimiento por 25 años. Son literalmente fortalezas flotantes en las profundidades. Cada uno transporta 20 misiles Trident segundo, y cada misil puede dividirse en hasta 8 ojivas nucleares independientes. Esto significa que un solo submarino puede atacar 160 objetivos diferentes simultáneamente. Apocalipsis 9:1-2 profetizó esto. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Estos submarinos son literalmente armas que emergen del abismo oceánico. La tecnología de sigilo los hace virtualmente indetectables. Sus cascos están recubiertos con materiales que absorben el sonar, y sus reactores están montados sobre amortiguadores para eliminar vibraciones. Pueden acercarse a las costas enemigas sin ser detectados, posicionándose como ángeles de juicio en las aguas profundas. El Pentágono mantiene ambigüedad estratégica sobre su ubicación exacta, pero fuentes militares confirmaron que fueron reposicionados en regiones apropiadas más cerca de Rusia. Esto significa que están patrullando en el Ártico, el Mar de Noruega o el Atlántico Norte, esperando órdenes que podrían cambiar el curso de la historia humana. Trump declaró: "Si alguien piensa que nuestro hardware del fin de semana fue genial, nuestro equipo más fuerte y mejor, 20 años adelantado al resto, son nuestros submarinos nucleares". Pero mientras estos guardianes del abismo vigilan en silencio, en la superficie, los sistemas de información están siendo manipulados sistemáticamente. ¿Qué sucede cuando los mismos sistemas diseñados para revelar la verdad económica se convierten en herramientas de engaño masivo, distorsionando la realidad para millones de personas? Esta es precisamente la crisis que enfrentamos con la manipulación sistemática de las estadísticas gubernamentales en 2025. La doctora Erika McEntarfer, con 2 décadas de experiencia en estadísticas federales, fue despedida inmediatamente después de revelar que los datos de empleo habían sido significativamente sobreestimados durante meses. Pero su despido no fue por incompetencia, sino por honestidad. Proverbios 12:19 declara: "El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa por un momento". Trump acusó sin evidencia que McEntarfer falsificó los números de empleos antes de la elección para tratar de impulsar las posibilidades de victoria de Kamala. Esta acusación contradice el hecho de que el informe de octubre, bajo la supervisión de McEntarfer, mostró solo 12,000 empleos creados, una cifra devastadora que Trump mismo utilizó en sus mítines para criticar a la administración Biden. El patrón de revisiones descendentes no es accidental. Desde el comienzo de 2025, cada mes ha requerido correcciones masivas hacia abajo. Mayo perdió 125,000 empleos de su cuenta original. Junio fue corregido en 133,000 posiciones. Esto representa la distorsión sistemática más grande de datos económicos en la historia moderna fuera de una recesión. Michael Strain del American Enterprise Institute, quien trabajó con McEntarfer en el Census Bureau, advirtió: "El presidente está arriesgando daño económico material a través de su politización del BLS y de los datos oficiales del gobierno. Esto cumple Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz". William Beach,
anterior comisionado del BLS nombrado por Trump, condenó el despido como totalmente infundado y un precedente peligroso. Si estas revelaciones te están abriendo los ojos sobre cómo los poderosos manipulan la verdad, dale like y suscríbete para seguir desenmascarando estos engaños proféticos. Pero mientras los números son distorsionados intencionalmente, la realidad del desempleo golpea duramente a las familias. ¿Has notado cómo durante las grandes crisis geopolíticas, siempre son los trabajadores comunes quienes más sufren, perdiendo empleos mientras los líderes mundiales intercambian amenazas nucleares? Esto es exactamente lo que está sucediendo en agosto de 2025, cuando la tasa de desempleo subió a 4.2% en medio de la escalada entre Estados Unidos y Rusia. La tasa de desempleo aumentó de 4.1% a 4.2%, pero las cifras reales son mucho más alarmantes. El indicador de desempleo ampliado, que incluye trabajadores desalentados y empleados de tiempo parcial por razones económicas, saltó a 7.9%, su nivel más alto desde marzo. Esto significa que casi 8 de cada 100 trabajadores están experimentando algún tipo de dificultad laboral. El desempleo de largo plazo se disparó dramáticamente. El promedio de semanas desempleado saltó a 24.1, el nivel más alto desde abril de 2022. Los estadounidenses desempleados por más de 27 semanas llegaron a 1.82 millones, la cifra más alta desde diciembre de 2021. Estas no son solo estadísticas, hermanos. Son familias destrozadas, sueños rotos, esperanzas aplazadas. Eclesiastés 9:12 nos advierte: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. La tasa de participación laboral cayó a 62.2%, su nivel más bajo desde noviembre de 2022. Esto significa que millones de estadounidenses han abandonado la búsqueda de empleo por completo, una señal ominosa de desesperanza económica generalizada. Los sectores más afectados incluyen manufactura, que perdió 11,000 empleos en julio, y construcción, que mostró debilidad persistente. Solo el sector de salud y asistencia social creó empleos significativos, representando 94% del crecimiento total. Esta concentración extrema revela una economía enferma, donde solo los servicios esenciales de supervivencia mantienen actividad. Mientras tanto, los salarios promedio por hora crecieron solo 3.9% anualmente, muy por debajo de la inflación real que enfrentan las familias en productos básicos afectados por los aranceles de Trump. La ironía profética es devastadora. Mientras los líderes luchan por el poder global, los pueblos sufren las consecuencias de su arrogancia y ambición desmedida. ¿Qué sucede cuando los hombres más poderosos del planeta, aquellos que tienen el destino de millones en sus manos, demuestran ser incapaces de encontrar el camino hacia la paz? Esta es la tragedia profética que presenciamos cuando observamos a Putin y Trump, dos líderes nucleares atrapados en un ciclo de orgullo y amenazas mutuas. Vladimir Putin, después de casi 3 años y medio de invasión a Ucrania, declaró el viernes que quiere la paz, pero que sus demandas para terminar la guerra permanecen sin cambios. Estas exigencias incluyen que Ucrania abandone territorio ocupado y renuncie para siempre a sus ambiciones de unirse a la OTAN. Es la paz del conquistador, no la paz de los justos. Putin ha rechazado consistentemente los llamados a un alto el fuego, según reportes internacionales. Su definición de paz requiere la capitulación total de sus víctimas. Esto cumple perfectamente Jeremías 6:14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Mientras tanto, Trump reduce impulsivamente sus ultimátums de 50 días a 10, mostrando la impaciencia característica de líderes que no buscan sabiduría divina. En lugar de diplomacia calculada, vemos reacciones emocionales amplificadas en redes sociales. Trump escribió: «Esta guerra asquerosa nunca debería haber sucedido».
pero su propio enfoque agresivo solo intensifica las tensiones. Isaías 59:8 profetizó sobre tales líderes. No conocieron camino de paz, ni hay derecho en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Ambos líderes poseen arsenales nucleares capaces de terminar la civilización, pero ninguno posee la sabiduría para construir paz verdadera. La tragedia es que millones de ucranianos, rusos y estadounidenses pagarán el precio de esta incapacidad, mientras Putin mantiene sus demandas imposibles y Trump emite ultimátums impulsivos. El mundo se acerca peligrosamente al punto donde las máquinas tomarán decisiones que los hombres no supieron tomar. Y es precisamente en este contexto que la mano muerta, rusa, cobra su significado más aterrador. ¿Puedes imaginar un sistema tan despiadado que ejecutaría venganza nuclear automáticamente, sin misericordia, sin segunda oportunidad, sin posibilidad de arrepentimiento? La mano muerta de Rusia no es solo tecnología militar, hermanos. Es la manifestación física del juicio automático e implacable que las escrituras describen para los últimos tiempos. El sistema Perimeter funciona con una lógica fría y calculada. Si los sensores detectan explosiones nucleares en territorio ruso y los sistemas de comunicación con el liderazgo se cortan, automáticamente lanza todos los misiles nucleares restantes contra objetivos preprogramados. No hay apelación, no hay misericordia, no hay posibilidad de detener la represalia una vez activada. Esta tecnología representa la culminación de la arrogancia humana, crear máquinas que pueden decidir el destino de la humanidad sin intervención divina o humana. Apocalipsis 16:1 profetizó esto. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La mano muerta es literalmente una copa de ira automatizada. Lo más aterrador es que este sistema podría activarse por error. Sensores defectuosos, comunicaciones interrumpidas por tormentas solares o interpretaciones erróneas de ejercicios militares podrían desencadenar un holocausto nuclear automático. Estamos literalmente a un mal funcionamiento de distancia del cumplimiento de Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Medvedev recordó a Trump la existencia de este sistema cuando escribió sobre cuán peligrosa puede ser la mítica mano muerta. No es una amenaza vacía. Es la confirmación de que Rusia mantiene activo un sistema de juicio final automatizado, esperando las condiciones correctas para ejecutar venganza total. Deuteronomio 32:35 declara: Mía es la venganza y la retribución. Pero la mano muerta representa el intento humano de usurpar esta prerrogativa divina, creando un sistema de venganza sin rostro, sin alma, sin posibilidad de perdón. Si esta revelación sobre los sistemas automatizados del fin te está impactando, dale like y comparte este mensaje profético para que otros puedan prepararse. Mientras estas máquinas de juicio aguardan en búnkers secretos, los mercados mundiales ya están colapsando bajo el peso de estas realidades. ¿Has visto alguna vez cómo una avalancha comienza con una pequeña piedra y termina destruyendo todo un valle? Así exactamente se comportaron los mercados mundiales el 1 de agosto de 2025, cuando una combinación letal de malas noticias económicas y tensiones nucleares desencadenó una cascada de pánico global. La devastación comenzó en Wall Street, pero se extendió como fuego por todo el planeta. El Dow Jones perdió 542 puntos, 1.23%. El S&P 500 se hundió 1.6% y el Nasdaq se desplomó 2.24%. Pero Europa sufrió pérdidas aún más dramáticas. El DAX alemán cayó 2.7%. El CAC 40 francés perdió 2.9%, mientras que el FTSE británico siguió la tendencia descendente. Asia despertó con una pesadilla financiera. El Kospi de Corea del Sur se desplomó 3.88%, borrando ganancias de semanas enteras. Los índices japoneses vacilaron, mientras que los mercados chinos mostraron signos de inestabilidad creciente.
Esto cumple Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense experimentaron movimientos sísmicos. El bono a 10 años cayó de 4.39% a 4.22% en cuestión de horas, un movimiento masivo que refleja pánico institucional. Los inversionistas huyeron hacia activos seguros, pero incluso el oro mostró volatilidad extrema. El petróleo se desplomó por temores de recesión global, mientras el dólar se debilitó contra todas las principales monedas. Los mercados emergentes fueron los más castigados, con capitales huyendo hacia economías percibidas como más estables. Peter Mallouk, de Creative Planning, expresó el shock generalizado. No puedo creer lo que acabo de ver. Los analistas describieron la situación como un evento de cola negra, una combinación de factores negativos que crea pérdidas exponenciales. La caída no fue solo numérica, representó la pérdida de confianza en el sistema económico global, exactamente lo que las profecías anunciaron sobre el colapso de Babilonia comercial. Pero detrás de este pánico financiero se esconde una realidad aún más siniestra: las nuevas armas económicas que están estrangulando el comercio mundial. ¿Qué sucede cuando el líder de la nación más poderosa del mundo utiliza el comercio internacional como un arma de destrucción masiva, convirtiendo cada transacción en un campo de batalla económico? Los aranceles de Trump no son simples políticas comerciales, hermanos. Son las plagas económicas modernas que están cumpliendo las profecías sobre el juicio de las naciones. El 1 de agosto de 2025, Trump implementó una escalada arancelaria sin precedentes. Decenas de economías, incluyendo la Unión Europea, enfrentan nuevas tasas arancelarias de entre 10% y 41%. Pero lo más devastador es el arancel adicional de 40% sobre todos los bienes transbordados, efectivamente penalizando cualquier producto que pase por múltiples países antes de llegar a Estados Unidos. Estas medidas cumplen Apocalipsis 18:11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. El comercio global, que durante décadas fue el motor de la prosperidad mundial, se está convirtiendo en una fuente de devastación económica. Los aranceles funcionan como impuestos sobre los consumidores estadounidenses, encareciendo todo desde alimentos hasta tecnología. Las empresas enfrentan una estructura de costos muy diferente, según Luke Tilley, de Wilmington Trust, obligándolas a adaptarse holding off en contrataciones. Esto explica parcialmente por qué solo 73,000 empleos fueron creados en julio. La escalada arancelaria ha creado un efecto dominó global. Los países responden con contraaranceles, creando una guerra comercial que fragmenta las cadenas de suministro mundiales. Kathleen Brooks de XTV declaró que los datos de nóminas estadounidenses han eclipsado las noticias sobre las últimas tasas arancelarias aplicadas por Donald Trump. Ezequiel 7:19 profetizó esto: arrojarán su plata por las calles, y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Los aranceles están convirtiendo el comercio internacional en una maldición en lugar de una bendición. Pero mientras estas plagas económicas devoran el comercio mundial, los libros contables revelan mentiras aún más profundas. ¿Sabías que la corrección más masiva de datos económicos en la historia moderna fuera de una pandemia acaba de revelar que nos han mentido sistemáticamente sobre la salud de la economía estadounidense durante meses? Las revisiones de 258,000 empleos no son errores técnicos, hermanos. Son la exposición divina de las mentiras de los poderosos. La revisión descendente combinada de mayo y junio representa la corrección bilateral más grande jamás registrada en tiempos normales. Mayo perdió 125,000 empleos de su cuenta original, cayendo de 144,000 a apenas 19,000. Junio fue aún peor, revisado de 147,000 a solamente 14,000 empleos reales. Estas cifras transforman completamente la narrativa económica de los últimos meses. Daniel 5:27 profetizó este momento: Tekel,
pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Los libros de cuentas económicos de Estados Unidos han sido pesados en la balanza divina y encontrados deficientes. Las revisiones no son casualidades estadísticas, sino revelaciones de una realidad económica mucho más frágil de lo admitido públicamente. Los economistas de Goldman Sachs, UBS y Pantheon Macroeconomics habían advertido sobre inconsistencias en los datos, pero fueron ignorados hasta que la verdad ya no pudo ocultarse. Adam Hetz, de Janus Henderson, declaró: si esas cifras hubieran sido las publicaciones iniciales hace 1 o 2 meses, habría cambiado significativamente la narrativa del mercado laboral durante todo el verano. La magnitud de estas revisiones sugiere problemas sistemáticos en la recolección de datos o, peor aún, manipulación intencional. El patrón de sobreestimación consistente durante meses electorales y la posterior corrección masiva después de las elecciones revela un patrón inquietante de distorsión temporal de la información. Proverbios 16:11 declara: peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Pero cuando los sistemas humanos fallan en mantener balanzas justas, Dios mismo expone las mentiras. Si estas revelaciones sobre la manipulación sistemática de datos te están abriendo los ojos, dale like y suscríbete para continuar desenmascarando las mentiras de los últimos tiempos. Mientras los libros son corregidos, aquellos que dijeron la verdad desde el principio enfrentan persecución sistemática que le sucede a una funcionaria pública con 20 años de experiencia, confirmada por el Senado con voto bipartidista de 86-8, cuando se atreve a publicar números económicos que revelan la verdad inconveniente. La historia de Erika McEntire es el cumplimiento moderno de la persecución a los profetas fieles, que se negaron a mentir por conveniencia política. McEntire, doctora en estadísticas con una carrera impecable en el Census Bureau, Treasury Department y Council of Economic Advisors, cometió el crimen de mantener la integridad profesional. Cuando los datos revelaron la devastadora realidad económica, ella publicó los números reales: 73,000 empleos en julio y las correcciones masivas de mayo y junio. Su recompensa fue el despido inmediato. Esto cumple perfectamente 1 Reyes 22:8, cuando el rey Acab confesó sobre el profeta Micaías: yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino solamente mal. Trump literalmente repitió este patrón bíblico, despidiendo a quien le trajo malas noticias económicas verdaderas. Incluso republicanos criticaron duramente la decisión. El senador Tom Tillis declaró: si ella fue despedida solo porque al presidente no le gustaron los números, deberían crecer. William Beach, anterior comisionado del BLS nombrado por Trump, llamó el despido totalmente infundado y un precedente peligroso. Julie Su, anterior secretaria de Labor, defendió a McEntire. El trabajo es realizado en gran medida por personal experto de carrera, que hace su trabajo con cuidado y orgullo. Personal de carrera que también ha sido atacado y vilipendiado por este presidente. Esta persecución a funcionarios íntegros cumple Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. McEntire respondió con dignidad en X: ha sido el honor de mi vida liderar esta agencia, reconociendo que el trabajo de su personal es vital para el entendimiento de la economía estadounidense. Su despido no silenciará la verdad, sino que la amplificará. La persecución a los siervos fieles es una señal clara de que estamos en tiempos cuando la verdad se ha vuelto traición y la honestidad se castiga como rebelión. ¿Has presenciado alguna vez el momento exacto cuando una estrella cae del cielo, iluminando brevemente la oscuridad antes de desaparecer para siempre? Eso es precisamente lo que sucedió el 1 de agosto de 2025, cuando el Nasdaq, el índice tecnológico más importante del mundo, se desplomó 2,4% en una sola sesión, cumpliendo literalmente Apocalipsis 6:13. El Nasdaq Composite, que había alcanzado máximos históricos solo días antes, perdió más de 460 puntos,
cayendo a 20.650.13. Esta caída no fue solo numérica, hermanos. Fue el colapso simbólico de la arrogancia tecnológica humana, el momento cuando las estrellas corporativas más brillantes del mundo comenzaron su descenso hacia el abismo. Apple, la empresa más valiosa del mundo, cayó 2,4% a pesar de reportar resultados mucho mejores de lo esperado. Microsoft, Google, Amazon, Tesla, todas las estrellas tecnológicas que habían brillado durante años como símbolos del progreso humano, se desplomaron simultáneamente. Esto cumple Apocalipsis 6:13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. La caída del Nasdaq representó algo más profundo que pérdidas financieras. Simbolizó el colapso de la confianza en la capacidad humana de controlar el futuro a través de la tecnología. Durante décadas, estas empresas fueron vistas como invencibles, capaces de resolver cualquier problema con innovación y capital. Los analistas describieron la acción como decepcionante, después de ganancias generalmente sólidas de las grandes empresas tecnológicas. Patrick O'Hare, de Briefing.com, señaló, la acción de precios decepcionante en el mercado siguiendo ganancias generalmente fuertes de las grandes empresas tecnológicas. La ironía profética es devastadora. En el mismo día que submarinos nucleares se posicionaron para la guerra, las estrellas tecnológicas que prometían un futuro brillante comenzaron su caída del firmamento económico. Pero esta caída de estrellas es solo el preludio de la pregunta más importante que debemos responder. Después de examinar cada evento de agosto de 2025, a través del lente profético, llega el momento de la pregunta que cambiará tu vida para siempre. ¿Son estos los últimos días anunciados en las Escrituras? La evidencia es abrumadora, hermanos, y la respuesta determinará cómo vives cada día que te queda. Hemos visto submarinos nucleares posicionándose como leviatanes del abismo, cumpliendo Job 41 y Apocalipsis 9. Presenciamos la ira de las naciones, manifestándose en amenazas nucleares entre superpotencias, exactamente como profetizó Apocalipsis 11:18. La mano muerta rusa representa el sistema de juicio automático de Apocalipsis 16:1, mientras que la manipulación de estadísticas económicas cumple Isaías 5:20, sobre hacer de la luz tinieblas. Los mercados mundiales colapsaron como las estrellas cayendo del cielo. Apocalipsis 6:13, mientras los aranceles funcionan como plagas económicas modernas. Apocalipsis 18:11. El desempleo crece mientras las naciones pelean, cumpliendo Eclesiastés 9:12 sobre el tiempo malo que cae repentinamente. Los siervos fieles son perseguidos por decir la verdad, exactamente como advirtió Mateo 5:10. Pero la señal más clara es la aceleración sobrenatural del tiempo. Los eventos que normalmente tomarían años están sucediendo en días. Trump reduce ultimátums de 50 a 10 días. Los mercados colapsan en horas. Las tensiones nucleares escalan en tiempo real a través de redes sociales. Esto cumple Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. La pregunta no es si estamos en los últimos días. La pregunta es, ¿estás preparado? Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Tú que has visto este video hasta el final, has sido llamado para estos tiempos. No es casualidad que estés aquí en este momento, recibiendo esta revelación. El tiempo de la preparación espiritual no es mañana, es ahora, mientras aún hay tiempo. Hermanos, hemos desentrañado las profecías cumplidas en agosto de 2025. Submarinos nucleares como leviatanes del abismo, la ira de las naciones, sistemas de juicio automático, mercados colapsando como estrellas del cielo, y siervos fieles perseguidos por decir la verdad. Cada evento confirma que estamos en los últimos días profetizados. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte las revelaciones que vienen. Comparte este mensaje con quienes necesitan despertar. Pero ¿qué sucederá cuando se cumpla el ultimátum de 10 días de Trump el 8 de agosto? El próximo video
revelará las profecías exactas sobre lo que viene después del punto de no retorno.